Hola Harry, Hola Pau, ¿cómo estás? muy bien, muy bien. ¿Cómo estás tú? Muy bien. Aquí dando la bienvenida a otro video podcast de Easy Spanish. Si estás ahora en YouTube y normalmente nos escuchas en el podcast, bienvenidos a YouTube. Si estás en YouTube, recuerda que también puedes escuchar este episodio como un podcast en easyspanish.fm o en tu plataforma de podcast favorita. Y el tema de hoy es... Pues una pregunta curiosa, tal vez. ¿Sí se puede aprender español solo escuchando? ¿O escuchar es la única habilidad que necesitas para aprender español? Preguntamos, ¿qué piensas tú, Pau? Yo creo que hay límites si solamente escuchas. También creo que a lo mejor tarda un poco más o necesitas más inmersión absoluta. Entonces, bueno, podemos ir por partes. ¿Tú qué crees, Harry? Yo creo que sí, Pau. Creo que sí. Puedes aprender un montón de cosas escuchando, ¿no? Y tal vez es la habilidad más importante. Voy a, Te voy a hacer este argumento hoy. Ok. Yo no digo que no, pero sí veo muchas limitantes. ¿Tú crees que sí? O sea, si solo escucháramos, podemos aprender un idioma. Hombre, yo creo que sí. A ver, A ver lo que la gente que nos está escuchando piensa. Obviamente suena un poco loco, ¿no? Como se puede aprender si solo escuchas. Siempre nos dicen, ¿no? Que hay que hablar, hay que escuchar, también leer y escribir. Son las 4 habilidades de idiomas que estamos practicando siempre desde la escuela, ¿no? entonces quiero escuchar tu primer argumento, Harry. ¿Por qué crees que sí? Punto número 1. Ok. Punto número 1. Cuando escuchas, a la vez estás practicando la parte del idioma más importante para hablar y la parte más básica también, que es la comunicación oral. Entonces, estás dando prioridad a este tipo de lenguaje que sí, es un poco más sencillo y no tan extendido en términos de vocabulario en comparación con el lenguaje escrito que puedes leer en libros o en artículos. Claro, porque el lenguaje que utilizamos en la vida cotidiana es mucho más reducido, incluso la estructura puede cambiar de la forma que hablamos en una conversación cotidiana a como se lee en un libro. Y bueno, hay pues a lo mejor diferencias de pronunciación, por ejemplo, y escrita la palabra suena diferente a como la escuchabas normalmente. Entonces depende de tus objetivos, ¿cierto, Harry? Sí, esto concedo y con gusto, porque vamos a decir, claro, si alguien quiere aprender español para estudiar, para leer libros, para escribir en español, obviamente no basta con escuchar, pero yo creo que la mayoría de las personas que nos están escuchando están aprendiendo español para comunicar en la vida, ¿no? Comunicar con tus amigos, comunicar con eh, la gente que encuentras en la calle. Si esto es tu objetivo, tenemos que dar prioridad a este lenguaje oral. Bueno, con esto estoy de acuerdo contigo. Por ejemplo, yo creo que yo tengo ese objetivo cuando aprendo idiomas y no considero necesario saber escribir muy bien, etcétera. Pero ahí entra otra cosa, que no es solo escuchar, sino también hablar. Yo tengo esta experiencia porque a veces me sorprende cuánto alemán entiendo de la vida cotidiana, no algo más complejo, pero es porque aprendí mucho escuchando. Solamente tomé un poquito de clases, como un mes,
pero de escuchar tanto, lo entiendo bastante, pero como no lo hablo, Harry, tengo esta limitante y yo creo que pues viene de la mano no solamente escuchar, necesitas hablar, incluso para comunicarte a ese nivel de lo cotidiano. Ok, ok. ¿Tú qué crees? Veo lo que dices, pero también cuando hablas con alguien, la mitad del tiempo, ¿no? Estás escuchando en una conversación. No hace falta hablar todo el tiempo. Entonces también, por la parte de mantener una conversación, puedes hacer por lo menos 50% de esto solo escuchando. Bueno, quiero hacer una pausa porque creo que es buen momento para hablarles un poco acerca del patrocinador de este episodio, que es italki, porque independientemente de cómo te guste aprender, yo creo que una de las formas más eficientes de aprender es tener clases uno a uno, y esto es algo que ofrece italki, ¿cierto, Harry? Escuché que tú tomaste ya una clase. Sí, cierto. Sí, ayer tomé otra clase con Italki con un chico de Chile. Me fue súper bien y eso es muy guay que te da la oportunidad a Italki de encontrar un profesor de cualquier parte del mundo con cualquier horario. Que pueda hablarte exactamente del tema que te gustaría aprender. Y bueno, ¿cómo fue tu clase, Harry? A ver, Sebastián, si podrías dar un consejo a un estudiante de español, ¿qué sería? Escuchar un poco de todos los acentos de todos los países. Si vas a viajar a España, no solamente enfocarte en España. Si vas de vacaciones a Colombia, no solamente enfocarte en Colombia, porque el español es un idioma muy rico. Y entonces, si te interesa probar Italki para encontrar tu profesor o profesora, tenemos también un código que te dará un descuento de 5 euros con tu primera clase. Hay que utilizar el código EasySpanish4 y hacer clic en el link que dejamos en la descripción del episodio. Pero claro, es un gran reto hablar y si no tienes la práctica de mover estos músculos de la boca, es verdad que es muy difícil soltarte y empezar a hablar si esto también es tu objetivo. Me gustó que dijeras esto de los músculos, porque creo que sí es un tema. A mí me pasa que cuando dejo de hablar incluso inglés por mucho tiempo y empiezo a hablar, me doy cuenta de que mi boca se cansa, porque los músculos que utilizo para hablar español son diferentes a los que utilizo para hablar inglés. Entonces, sí es un ejercicio también físico, pero yo diría que también implica otras cosas como romper la barrera de vergüenza, de tomar seguridad de que eres capaz de comunicarte, porque con el ejemplo que das me hace pensar en los niños, ¿no? Que la respuesta sería como, bueno, los niños antes de escribir, antes de cualquier cosa, aprenden a hablar. Pero la inocencia de los niños, la forma en la que juegan con las palabras, cómo se equivocan y no importa, hablan un poco extraño al principio, su pronunciación es bastante particular según cada niño. Entonces, creo que si tienes esa inocencia de un niño, es fácil aprender de esta forma. Yo, por ejemplo, no la tengo, Harry. Yo me juzgo mucho, eh, no sé, me exijo. Entonces, bueno, hay quienes tienen este superpoder de inocencia y a lo mejor así más fácil. Sí, interesante. Depende de la persona. Siempre estamos volviendo a este punto muy válido, ¿no? Depende de tus metas, depende del carácter de la persona. Yo creo que si tienes un carácter bastante sinvergüenza, podemos decir. Suena chistoso eso, porque puede ser como un insulto, ¿no? Sinvergüenza. Sinvergüenza. Quiero decir, alguien que no le da mucha pena estar en situaciones de no poder decir exactamente lo que quiere decir, por ejemplo. Pero yo, por mi parte,
prefiero 100% poder escuchar y comprender o entender lo que la persona me está diciendo, a tener mis frases que yo puedo decir, pero no poder entender a la persona. O sea, imaginamos que tú puedes escuchar perfecto lo que la persona te está diciendo, tú puedes hacer signos, ¿no? Con las manos y contestar solo como sí, sí. Exacto, como moviendo la cabeza, moviendo los brazos, con un par de frases te puedes dar a entender. Sí, bueno, eso me pasa mucho a mí cuando la gente habla conmigo en alemán y es un poco frustrante. Después de un tiempo, también por mi personalidad, creo que me gustaría ser capaz de comunicar un poco más y, y a veces nada más puedo decir 3 cosas. Entonces, no lo sé, Harry, hay que hablar. Yo creo que sí hay que hablar. Sí, un poco es cierto. Y también al principio es difícil si no sabes cómo se escriben las palabras. Puedo admitir que si estás empezando realmente como desde cero con un idioma es muy difícil si solo estás escuchando porque no puedes como imaginar cómo se escribe. Sí, a mí me ayudaba mucho cuando escuchaba el podcast de Easy German hace muchos años antes de estar en Easy Spanish y me acuerdo que fue un salto en mi comprensión cuando podía leer mientras escuchaba. Y sí, entonces, o sea, a lo mejor se puede, Harry, pero teniendo recursos que te permiten tener otras fuentes de información escrita, gramatical, bueno, eso ayuda muchísimo más. Entonces, bueno, entiendo tu punto, porque en mi experiencia siento que yo tengo mucho más alemán en mi subconsciente del que yo puedo poner en práctica, porque lo he aprendido con mucha escucha, pero no sale de ahí, Harry. No sale bien, me da inseguridad. Por ejemplo, no saber reglas gramaticales para construir oraciones. Entonces siempre tengo la duda si lo voy a decir correcto o incorrecto y eso me limita mucho de hablar más. Escribir como que me da más pánico también. Como que sí veo muchas limitantes que si tienes la oportunidad de tener otros recursos, pues avanzas mucho más rápido, ¿no? Y lo que decía al principio, que a lo mejor se puede si tienes una inmersión intensiva, así que te vas a un pueblo en donde solo se habla el idioma que estás aprendiendo y nadie te habla en ningún otro idioma y no tienes ningún estímulo en otro idioma. Tal vez ahí me parece un poco más posible, porque creo que tenemos la tendencia de querer entender las cosas y si tienes la posibilidad de escuchar otro idioma, de hablar en otro idioma, más difícil. Entiendo lo que dices y estoy de acuerdo que cuando puedes leer a la vez o cuando también estudias un poco la gramática, es como un atajo, ¿no? Para acceder al idioma porque inmediatamente puedes relacionarlo con el idioma que ya conoces, tu idioma nativo, porque puedes ver los vínculos, porque la gramática a veces es parecida, o si es muy diferente, ayuda mucho como saber, esto sí es diferente en este idioma. O cuando lo ves escrito, a veces se te ocurren cosas como, es por eso, que se ve a veces una palabra más parecido, ¿no? Pero también, volviendo al argumento, también como tú, Pau, has experimentado con el alemán, cuando escuchas un montón y estás como, sí, escuchando todos los días, ¿no has notado que te empieza a ocurrir palabras o expresiones que ni sabías que tú sabías? A mí me pasa mucho esto. Por ejemplo, hay cosas sumamente sencillas que a lo mejor no puedo decir fácilmente, pero
hay veces que me sale una frase en alemán que a mí mis amigos me han dicho que es una construcción muy compleja, pero es solo porque está en mi subconsciente de que la he escuchado mucho o algo se quedó grabado de un entendimiento más subconsciente. Y sí tengo una amiga que se ríe, que a veces no puedo decir cosas muy básicas, pero me sale una frase con una construcción muy compleja de repente, ¿no? Y me dice, ¿cómo es que puedes decir esto? Pero te cuesta trabajo decir otras cosas. Entonces sí, definitivamente hay algo que está guardado ahí, que si tuviera la inocencia de un niño, vuelvo a repetir, a lo mejor podría hablar mucho más, porque sí está ahí guardado, pero sacarlo es difícil sin tener clases o... bueno, a mí me gusta tener clases, la verdad. Sí, también. Pero como dices, como mencionas como un niño, ¿no? Y eso es la experiencia que tenemos todo el mundo de haber aprendido un idioma solo escuchando, porque es el primer idioma con que tenemos contacto. Aprendemos por el oral. Es muy poco natural. De hecho, leer y escribir, estas cosas son invenciones, digamos, humanas. Son las cosas que nos estamos muy orgullosos, ¿no? Como humanos de poder leer y escribir siempre, bueno. Pero no todos los humanos escriben y leen, y esto no significa que su capacidad de comunicación sea menos. Y bueno, yo conozco gente que tiene niveles de lenguaje muy sofisticados, hablando y escuchando, claro, y no saben leer y escribir. Entonces, justo no leer y escribir no significa que no puedas llegar a un nivel complejo de comunicación. Así que sí, eso sí. Eso sí estoy de acuerdo contigo, Harry. Absolutamente. Pero también es verdad que a muchos les gusta leer y si es lo que te gusta hacer, por ejemplo, para practicar tu español, obviamente es un buen consejo siempre seguir haciendo lo que te gusta hacer, lo que te divierte, porque si no te gusta escuchar podcast o escuchar la radio, lo que sea, muy difícil es seguir haciendo esto año tras año. Claro. Y también, claro, para acceder a más vocabulario, como mencionamos antes, hay muchas palabras que solo vas a leer o quizás lo escuchas, pero muy, muy, muy de vez en cuando. Sí, incluso los temas, ¿no? Que hay temas que a lo mejor no surgen tan fácilmente en las conversaciones, pero que los libros y otras fuentes te pueden dar más vocabulario enfocado a ciertos temas. Entonces, sí, es una forma de enriquecer vocabulario y estructura. Y lo que tú dices, hacerlo, bueno, aprender con lo que te gusta. Bueno, Harry, ya dijiste tus argumentos, estoy de acuerdo en muchos de ellos. Yo creo que sí hay limitantes y que se puede poner más difícil en la vida real y la vida que vivimos hoy en día. Pero, ¿ustedes qué creen? ¿Tú qué crees? Escribe en los comentarios si crees que esto es posible. Tal vez tengas experiencia puntual con el español o con algún otro idioma que hayas aprendido escuchando. O si crees que no, ¿por qué no? Si estás viendo esto en YouTube, escríbelo en los comentarios. Y si estás escuchando esto como podcast, ve a easyspanish.fm y puedes dejar un mensaje de audio ahí. Y bueno, eso es todo, ¿cierto, Harry? Sí, cuéntanos, chicos, qué pensáis. Eso es un poco lo que queríamos decir, ¿no, Pau? Aunque, claro, es un tema muy
profundo, hay muchos argumentos diferentes y, como mencionábamos, depende muchísimo de la situación de cada uno. Exacto. Pero bueno, a ver qué opinan los demás, Harry. A ver. A ver. Adiós.